Cielos, en este día le pido, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú, Padre, porque en ti tengo confianza, Señor, porque en ti, Señor, porque a ti, Señor, me he arrodillado y he clamado, Señor, no sé por cuántas horas, Padre, y no lo hago, Señor, para glorificarme. Esto es para la honra y la gloria tuya, Padre. En este día yo te pido, Señor, que me ayudes, Padre, a llevar esta palabra, a llevar este mensaje, Señor. Este mensaje, Señor, que ha sido, que se me ha sido dado, Señor, por el Espíritu Santo, Padre. Y yo te pido, Señor, que me ayudes, Señor, porque aquí hay un pueblo, Padre. Aquí hay un pueblo con deseos, Padre, de escuchar tu palabra, Padre. Aquí hay un pueblo, Padre, como el pueblo de Israel, Señor, que cuando tú los invitabas o les decías que iban a la guerra, Padre, ese pueblo se levantaba y empuñaba sus armas, Padre. Ese pueblo, Señor, no se rendía, Señor. Aquí está ese pueblo también, Padre, que se subió a esa arca de Noé, Padre, a esa arca, Padre, porque tú escogiste a ese pueblo, Señor, porque tú dijiste, Señor, que ese hombre era conforme a tu palabra, Padre, y tú lo pusiste ahí, Señor, para seguir conservando la humanidad, Padre. Aquí estamos nosotros, Padre, para seguir haciendo tu obra, Padre. Por eso te pido que en este día, Padre, que sea el Espíritu Santo, Señor, el que hable, Padre, el que me ayude, Padre, porque tu palabra dice, Padre, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? No importa, Padre, lo que se levante, Padre, a las grandes y escorpiones, dice la palabra, que se levantarán en tu contra, Padre, pero tú estarás ahí, Padre, y tú me has prometido, Señor, que desde la eternidad hasta la eternidad, tú me vas a ayudar, Padre, y en el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, a ti sea la honra y la gloria, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues les decía que el nombre de mi tema es 3 palabras, 3 preguntas. Las 3 palabras son bendición, maldición y misericordia. La primera pregunta es, ¿cuántos han sido bendecidos? Y yo lo creo, porque todos los que están aquí han sido bendecidos, así como yo he sido bendecido. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí parado delante de este pueblo que ha sido redimido con la sangre de Jesús. Yo sé que también los otros que se fueron por diversas razones han sido bendecidos, porque Dios siempre nos ha bendecido desde el principio de la creación del mundo. Y eso es lo que dice la palabra en el libro de Génesis. En el libro de Génesis nos habla de que nosotros hemos sido bendecidos de diferentes maneras. Y voy a enumerar 4. Dios separó la luz de las tinieblas. La primera bendición o una de las bendiciones. Imagínense ustedes ¿qué sería de nuestras vidas si nosotros viviéramos en la oscuridad? ¿Qué sería de nuestras vidas? Imagínense si aún teniendo esa luz, nosotros somos malos y hacemos cosas terribles. Otra de las bendiciones de Dios, Dios separó los mares de la tierra. Dice que todo estaba desordenado. Prácticamente había un desorden. Dice de que de la tierra brotaba, de la tierra salía como un humo, que eso regaba la tierra. Había un desorden en la tierra, pero Dios, pensando en la bendición más grande que venía, empezó a hacer estas cosas. Nos dio las 2 grandes lumbreras, dice, el sol y la luna, ¿verdad? Uno para que alumbrara de día y el otro para que alumbrara de noche. Y si nosotros creemos que nosotros fuimos los primeros bendecidos en la tierra, sí fuimos bendecidos, pero no fuimos los primeros, hermano. Y se lo voy a leer en la palabra. En Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 10 dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde
hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Más adelante dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la tierra abierta, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Escucharon la palabra, hermano? Aquí es donde Dios dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenar las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. ¿A quiénes bendijo primero? A la flora y la fauna, ¿verdad? Todos sabemos qué es la flora y la fauna, ¿verdad? Animales y la vegetación que hay en la tierra. Si yo estoy errado en la palabra, después de que salga, hermano, yo quiero invitar que me diga que realmente, o sea, ¿bendijo primero al hombre o bendijo primero a estas cosas? Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahí estamos, ¿verdad, hermanos? O sea, entendemos que no fue al hombre el primero que bendijo. Bendijo a lo que sería para el hombre. Y como ya tenía estas cosas, entonces ya en su mente, en su creación, ya estaba para quién eran esas cosas. Ahora dice en el versículo 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí está incluido todo lo que hablamos al principio, ¿verdad? Que señoree, dice. Nosotros fuimos bendecidos de esa manera. El hombre fue bendecido de esa manera. El Señor Jehová puso tantas cosas para el hombre, que el hombre más adelante, porque las dio con facilidad, ¿verdad? Y no las había dado con facilidad, hermano. Había algo que él lo dice después. Y saben que algo que creo que dice acá la palabra también: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En la palabra de Dios dice de que los hombres de la antigüedad vivían una cantidad de años, pero una cantidad muy grande. Hoy en día nosotros vivimos una cantidad pero bien pequeña, por el pecado, hermanos. Lo vamos a ver más adelante. Y también creo que esos hombres vivían esa cantidad de años porque no padecían las enfermedades que nosotros padecemos, porque el hombre era a imagen y a semejanza de Dios, y Dios no se enferma, hermanos, porque si Dios se enfermara, imagínense la mortandad que habría por acá. Entonces, de esa manera nos bendijo Dios. De esa manera bendijo Dios a su creación, a esa creación perfecta. Todo fue perfecto, hermanos, desde el principio, cuando la fundación del mundo, todo era perfecto. Pero siempre hay un pero, hermanos. Entonces, hay parte de acá de
de la palabra que creo que muchos lo han leído y mucho mejor que mí. Creó al hombre, le dio todo, lo puso en el Edén. Y dice la palabra en el capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Todo aquello que le dio, esa bendición que puso Dios para el hombre, siendo el hombre la bendición más grande que puso en la tierra, lo puso en el Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí le puso una condición, hermanos. Las mismas condiciones que nos pone hoy en día. Y le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Le estaba poniendo una condición, hermano. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Nosotros hemos sido bendecidos de gran manera, hermanos. Y tenemos una condición. Desde el principio de la creación del mundo, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, puso una condición para Adán. Que lo labrase, que lo guardase y que de ese árbol no podía hacer nada que a él se le placiera. Pero no lo hizo, hermanos. Desobedeció. ¿Y por qué desobedeció? Creo que la desobediencia es uno de los pecados que la mayoría o que todos venimos cargando en nuestras vidas. Todos somos desobedientes de alguna manera. Y nosotros mismos derrochamos las bendiciones que Dios ha puesto desde el principio de la fundación del mundo. Porque muchas veces nos dejamos llevar, lo cual lo vamos a ver más adelante. Ahora podemos entender que nosotros hemos sido bendecidos. Y en mi machote que yo hice, nosotros podemos ver a David. David era conforme ¿a qué dice? Al corazón de Jehová, ¿verdad? Pero David desobedeció la palabra. David adulteró. David mintió. Y por su pecado hubo una muerte. Y por su pecado, por el deseo de aquella mujer, involucró a otras personas, las cuales también pecaron, porque fueron cómplices de la muerte de este hombre que daba la vida, así como Jesucristo ha dado la vida por nosotros, hermanos. Y nosotros le pagamos siempre mal. Pues David desobedeció, ¿verdad? Lo mismo que hizo Adán, la desobediencia. Y David, por causa de la desobediencia, más adelante dice la palabra de Dios, si alguien lo puede encontrar por mí en 2 de Samuel, en el capítulo 12, yo creo que yo lo tengo por acá también, hermanos. Por haber desobedecido, porque David era conocedor y amador de Jehová. David era una persona que había sido bendecida grandemente, era un rey. ¿Qué le faltaba a David? No le faltaba absolutamente nada. Pero cuando a nosotros se nos da todo, lo desechamos por el mismo pecado, por la misma desobediencia, hermano. Muchas veces nosotros tenemos y hemos sido bendecidos por Dios y no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos. A David, por haber desobedecido, no lo anoté, pero voy a leer algo acá. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti
de tu misma casa y tomaré tus mujeres. Empezó la maldición. No empezó la maldición, empezó el castigo para David. Lo mismo sucedió con Adán y Eva por haber desobedecido. Ellos fueron desterrados del Edén. Y todavía, y aquí dice la palabra que puso una espada que giraba en círculos, por si acaso se les ocurría nuevamente querer volver a adentrar a ese lugar de confort que tenían. Así, hermanos, nosotros estamos aquí en la iglesia, pero nosotros estamos protegidos con esa espada allá afuera, hermano, por aquellas personas que andan haciendo el mal allá afuera, porque nosotros ya salimos de hacer ese daño. Nosotros ya no estamos, nosotros estamos buscando la obediencia hacia Dios, la cual Adán no quiso tomarla, no quiso seguir. Y es que es bien interesante o pensar de que si el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios, o sea, era perfecto como Jehová. Pero nosotros nos equivocamos como Él se equivocó, ¿verdad? Fue desechado, hermanos. Pero sabemos que tuvo las bendiciones y por el pecado para afuera. En el segundo punto, o la segunda palabra, es la maldición. Sé que muchos de ustedes no les gustaría que nos dijeran que somos malditos. Realmente, Jehová, Dios de los ejércitos, no maldijo al hombre. Y sé que si les pregunto a ustedes, yo sé que ustedes leen la palabra, sé que me van a contestar correctamente, pero lo que yo quiero preguntarles es que si ustedes creen en la palabra, creen en lo que leen acá, ¿ustedes creen que un animal puede hablar? Entonces creemos en la palabra, ¿verdad? La serpiente, dice, la serpiente era uno de los animales más astutos. Y fue por causa de esta serpiente que Eva, no sé de qué manera la sedujo, pero nosotros tenemos curiosidad por las cosas, ¿verdad? Entre más, cuando éramos jóvenes, entre más nos decían no hagas esta cosa, inmediatamente lo hacíamos, por aquella curiosidad. Y creo que Eva, por curiosidad, quiso probar del fruto prohibido, sin saber el gran daño que ella misma causaría y se llevaría a alguien más junto con ella. La serpiente dice que era astuta más que los animales, y me imagino de qué manera, porque todavía no había sido maldecida la serpiente. Me imagino que la serpiente caminaba o se movía de esta manera, erguida. Yo lo creo así, porque no veo de qué otra manera la serpiente se podía mover, porque todavía no la había maldecido Dios y no le había dicho que te arrastrarás. Entonces la serpiente, vamos a ir siempre en Génesis, capítulo 1. En Génesis capítulo 2, la mujer se excusó y dijo así, en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, aquí maldice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Nosotros no fuimos maldecidos, hermanos, aunque seamos desobedientes. Nosotros siempre hemos sido bendecidos, porque Dios le da sombra a buenos y a malos. Pero en el versículo 16 dice, ahí viene la consecuencia del pecado, hermano. La consecuencia de la desobediencia, porque la desobediencia es un pecado, hermano. Si alguien cree que solamente es una palabra, es un pecado, hermanos. Desobedecerle a Dios es un pecado. Y vamos a pagar y vamos a ser pasados por la espada, de alguna manera, y algunas veces quizás donde más lo duela. Aquí dice que a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Creo que sería una gran bendición, ¿verdad? Para todas las mujeres tener hijos sin dolor. Pero el dolor fue uno de los castigos que puso Dios a la mujer por haberse dejado seducir de la serpiente y por haber dado a comer la manzana a Adán. Pero el hombre no se quedó tampoco, hermanos, sin su castigo. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fuimos también castigados, hermanos, y seguimos siendo castigados, porque todos los días tenemos que levantarnos, hermanos, para llevar el pan de cada día a nuestras casas. Creo que gracias a Dios algunos de acá de alguna manera obedecieron a sus padres y se pusieron a estudiar. Y que Dios bendiga a todos esos muchachos que obedecen a sus padres y siguen estudiando. Porque si no le va a tocar con el sudor, miren muchachos, trabajar duro para llevar el pan de cada día. Porque no todo el tiempo van a estar con sus padres. En una época de su vida les va a tocar que tomar ese rol. Y va a venir su familia también, sus hijos. Y van a tener que trabajar doblemente. Pero la palabra, hermanos, nos habla a tiempo y fuera de tiempo, dice. Y creo que es el momento para que tomen en cuenta, jóvenes. Porque ya los viejos, pues nos toca ahora alabar y glorificar a Dios para que Él nos provea. Pero siempre trabajando, hermanos. O sea, Dios provee y le da y lo bendice a uno. Pero el castigo nunca lo vamos a quitar, hermanos. ¿Qué es el trabajo? Y aunque es digno trabajar, pero si aquí no se hubieran dejado engañar y no hubieran desobedecido, nosotros no estuviéramos pasando. Pero esa es la voluntad de Dios. Esto tenía que cumplirse, ¿va? Para que llegáramos a conocer a Jesucristo en nuestras vidas. Si eso no hubiera sucedido, hermanos, y qué bueno que no hubiera sucedido, nosotros no fuéramos salvos. Quién sabe, hermanos, quizás estas generaciones no existieran. Quizás todo fuera diferente, hermanos. Pero gracias a la voluntad del Todopoderoso, pues no pasó así. También más adelante le dijo, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero será en la tierra. Esto es para Caín. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que nosotros siempre vamos a ser bendecidos, hermanos. No importa si somos buenos o somos malos. Pero creo que nosotros que venimos a los pies de Cristo, venimos acá porque nos arrepentimos
de las maldades que anduvimos haciendo en cierta época de nuestras vidas y de aquellas pequeñas maldades, hermano, que todavía hacemos, hermano, porque nosotros somos imperfectos y somos pecadores desde la fundación del mundo. Ahora estamos claros, ¿verdad?, que siempre vamos a ser bendecidos y que no fuimos maldecidos de ninguna manera. Fuimos castigados, hermanos, a trabajar duro. Ahora, el tercer punto. Sé que mi predicación no va a ser muy larga, hermanos, pero cuando yo lo hice la primera vez en la célula, donde el hermano pastor, creo que solo me paré por 5 minutos, hermanos. Creo que ahora ya batí récord. Pero todo es para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Sí, hermanos, solo lo hice 5 minutos. Y realmente me sentía avergonzado, porque siempre pensaba yo en mi forma de pensar, cuando no leía la palabra, que por tener estudio, yo decía, voy a leer la Biblia, la voy a memorizar y esto va a ser fácil. Pero el Señor me avergonzó. Sí, me avergonzó, hermanos. 5 minutos y yo no sé ni lo que hablé, hermanos. Yo cuando llegué a mi casa, quise yo hacer memoria de las cosas que yo había hablado, hermanos. Y realmente no me recuerdo qué fue lo que hablé. Pero a Él sea la honra y la gloria, hermanos, porque si Él nos llamó, Él tiene un propósito en nuestras vidas, hermanos. Quizás ahora mi palabra no vaya a cambiar las vidas, hermanos, porque como dijo el hermano Emer, nosotros no podemos cambiar a las personas. Quien cambia es Jesucristo, hermano. Y es a Él a quien le debemos toda la honra y la gloria, hermanos. Seguimos, hermanos. Estamos, que somos bendecidos, que no fuimos maldecidos. Ahora es donde se muestra la misericordia de Dios. En este mismo libro, hermanos, en Génesis. Antes lo leía, pero no podía encontrar ninguna diferencia. Lo leía como una historia. Porque el Espíritu Santo, o porque no me arrodillaba, porque no oraba, porque no le pedía a Dios la dirección, hermanos. Cuando leamos la palabra, leámosla, pero con la dirección de Dios, hermanos. Todas las cosas que nosotros hagamos, hermanos, cuando buscamos la dirección de Dios, todas las cosas nos van a salir mejor. Pero si no lo hacemos así, hermanos, vamos a ser castigados. La misericordia de Dios. Podría hablarles de hombres de la Biblia que fueron bendecidos grandemente, como David, como Abraham, como Josué, como José, pero no le voy a hablar de él, hermanos. Yo creo que del hombre que yo voy a hablar, creo que por alguna razón es del que menos se habla. Y fue el primer hombre en la faz de la tierra, aquí lo dice la palabra, no lo digo yo, que mató, el primer asesino, y que mató su propia sangre. Pero ¿se han preguntado ustedes si realmente ese hombre fue bendecido? ¿Sí? Fue bendecido, hermanos. Y fue el primer criminal en la tierra. Pero fue bendecido. Aquí la palabra dice en Génesis capítulo 4, versículo 17 al 22. Ya voy a terminar, hermanos. Creo que muchos de ustedes no están aburridos, hermanos. Y creo que no esperaban que yo me subiera acá, porque si se hubieran dado cuenta, han de haber dicho, este cara de guardia, a saber qué nos va a decir. Es cierto, hermanos. Es cierto. Yo sé que probablemente algunos pensarían así. Pero saben que Dios ha cambiado mucho mi vida. Miren, hermanos, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo no me acercaba ni casi a nadie de acá de la iglesia.
tenía una comunicación bien poca, hermanos. Y a medida fui caminando en las cosas de Dios y sigo caminando y espero seguir caminando y le pido la dirección a Dios para seguir caminando, hermanos. Porque así como ustedes a veces tienen momentos de caer, lo mismo me ha pasado a mí. Pero ha habido alguien, o ha habido algunos, o ha habido muchos que están orando, hermanos, para que todos aquellos que en determinado momento tendamos a caer, sean levantados por la presencia de Dios, hermanos. No es porque nosotros podamos hacer el milagro, es porque Dios hace el milagro. Porque solamente Jesucristo tiene poder. Nosotros no tenemos ningún poder, hermanos. Y nosotros somos tan frágiles que cualquier cosa, la más sencilla, nos puede matar. Pero somos los más inteligentes, hermanos, porque somos creación perfecta de Dios. Nosotros podemos hacer grandes cosas, hermanos, mientras vivamos en obediencia a Dios. La misericordia de Dios. Caín fue el primer homicidio en la tierra. Mató a su hermano, pero fue bendecido. Y en el capítulo 4, versículo del 17 al 22 voy a leer, hermanos. 4, 17 al 22. Y dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y oigan bien las bendiciones. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, a mi hermano que dirigió. Quiero preguntarle, ¿un hijo es una bendición de Dios? ¿Qué se me hizo mi hermano Roberto? ¿Un hijo es una bendición de Dios? ¿Sí o no? Es una bendición de Dios, ¿verdad? A él lo bendijo con hijos, hermano. Y era y fue el primer criminal en la tierra, pero lo bendijo. Ahí se cumple la palabra cuando dice que a buenos y malos Él nos dará sombra. Y seguimos. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamed. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Otra de las bendiciones, hermanos. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Hasta artistas tenían, hermanos. Como el pueblo de Remanente Fiel, ¿verdad? Que no sabemos qué pecadores eran, pero se arrepintieron y Dios les dio ese talento de estar alabando y glorificando a Dios aquí en este lugar, hermano. Porque no para todos es ese talento, hermanos. Y tocan arpa y flauta, dice. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Otra bendición, hermanos. O sea, fue bendecido grandemente. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, dice, somos destituidos del reino de los cielos, ¿verdad? Él fue un pecador, hermanos. Y no les sabría decir si fue perdonado, si fue castigado. Pero aquí la palabra me dice que aunque fue uno de los más malos, porque fue el primer criminal de la tierra, fue bendecido de esta manera. Y quisiera yo pensar que estoy equivocado, pero no, hermanos, la misericordia de Dios es así, hermanos. Porque en Juan 3:16 dice, hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo, que nos entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Desgraciadamente,
En la antigüedad no había nacido Jesucristo, hermanos. Por lo cual nosotros tenemos esa bendición tan grande que pudimos haber sido los más malos, homicidas, porque en las congregaciones, aparte de haber enfermos, también hay gente mala. Pero gente mala, quizás aquí no habrá gente que haya cometido un homicidio, pero en la mayoría de congregaciones hay homicidas. Pero de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra que todo aquel que en Él cree alcanzará la vida eterna, ¿verdad? Hermanos, Dios es grande y maravilloso. Dios es grande y misericordioso, hermanos. Y nosotros podemos ver la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida, hermanos. En este momento nosotros estamos viendo la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pregúntense ustedes, los que ya estamos más veteranos, ¿qué era lo que hacíamos en estos tiempos, en estos momentos? ¿En qué lugares nos encontrábamos? Quizás arrastrándonos como la serpiente, ¿verdad? Tirados en el piso, hermanos. Borrachos. Bien orinados, hermanos. Porque esa es la realidad. Estábamos tirados, hermanos. Y miren dónde estamos ahora, hermanos. Alabando y glorificando a Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Realmente yo le doy gracias a Dios y creo que todos los que estamos aquí, hermanos, de que Jehová en su infinita misericordia haya mandado a su Hijo para que todos nosotros fuéramos perdonados, hermanos. Y que ese perdón lo guardásemos, hermanos. Y que sigamos obedeciendo la palabra de Dios, hermanos. Porque el hecho de estar perdonados no quiere decir que ya seamos salvos, hermanos. Porque mientras estemos vivos, aparte de haber esperanza, también allá afuera nos está esperando ese mundo que nosotros decidimos dejar para servir a Cristo. Así es que yo los invito, hermanos, a que sigamos perseverando en los caminos del Señor, a que sigamos adelante, a que nos sigamos congregando, hermanos. No importa, como dijo el hermano, que encontremos la cizaña ahí, o que encontremos esas serpientes, hermanos, esas serpientes de la que la palabra habla. Porque en ese tiempo la serpiente, la palabra dice que hablaba, ¿verdad? Y que engañó a Eva. Hoy en día hay serpientes, aparte de que nos seducen para que nosotros salgamos de ese lugar de confort que tenemos, de esa bendición grande que nos ha dado Dios. Sigamos adelante, hermanos, y esta ha sido la meditación de mi palabra. Sé que Dios siempre habla en nuestras vidas, hermanos. A veces yo siempre me he preguntado que la palabra tiene poder, hermanos. La palabra, realmente, el que cree en la palabra, hermanos, va a ser bendecido, hermanos. Y vamos a alcanzar la misericordia de Dios en aquel día, hermanos. Ahora voy a llamar a mi hermano pastor para que él siga con la dirección de esta vigilia, hermanos. Que la honra y la gloria sea para Dios, hermanos. Sigamos adelante, sigamos trabajando en la obra del Señor, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Bueno es Dios con nosotros. Todo el tiempo Dios es bueno. La misericordia de Dios es lo más lindo, hermano. Es hacerle un favor a alguien que no lo merece. Nadie de nosotros merecía nada. Pero Dios es tan bueno, hermano.
Sabe que esta mañana Dios me dio un sueño a mí. Lo compartía con algunos hermanos hoy. Yo miraba que había un bote de basura. Estaba lleno de basura el bote. Y miraba que estábamos en un terreno y yo miraba a algunos hermanos de la iglesia